Los objetivos tenemos recordar los conceptos de fisiología respiratoria y aplicarlos a la farmacología de anestésicos locales, comprender la farmacodinámica de los anestésicos inhalados y los parámetros de administración de la concentración alveolar mínima, índices analgésicos y terapéuticos y las reglas de Meyer-Overton. Comprender la farmacocinética de los anestésicos inhalados, la relación entre la administración, la fisiología, la fisiopatología y la farmacocinética. Bueno, gracias a los compañeros que nos han prestado el micrófono. Entonces, continuemos. Definir la farmacología básica de los diferentes tipos de anestésicos generales y fármacos auxiliares, sus efectos y aplicaciones, tanto de los inhalados, intravenosos y de los analgésicos auxiliares. Identificar el mecanismo de acción de los anestésicos generales con las reglas de Meyer-Overton y la hipótesis de la solubilidad y los efectos sobre los canales iónicos. La anestesia general, ese es el concepto, es aquella que induce una depresión generalizada irreversible del sistema nervioso central. Bajo la anestesia general existe una falta de percepción de todas las sensaciones. Esto es lo importante de esta anestesia general, lo cual se distingue de la anestesia local. Por ejemplo, cuando uno va a hacer un procedimiento por alguna sutura, cuando ustedes vayan a hacer una sutura en el externado, en el internado, o no sé si todavía están haciendo la episiotomía, cuando van a atender los partos, pero uno coloca ahí anestesia a nivel local, es decir, no se va a inhibir nada a nivel central, es decir, el paciente siempre va a estar consciente, va a estar despierto, solamente que el área donde se va a anestesiar es así, no va a tener esa sensación nociceptiva que inhibe la anestesia local. En el caso de la anestesia general, como lo menciona la palabra, es a nivel general, por lo cual va a ser su trabajo a nivel del sistema nervioso central y va a propiciar de que todas las percepciones sensoriales del paciente se vean inhibidas. Otros efectos de los anestésicos durante la cirugía incluye una relajación muscular, la cual se necesita para que el paciente pues no esté con espasmos a nivel muscular. Por ejemplo, cuando uno está dormido, uno puede tener cierto tipo de relajación, pero todavía hay movimientos involuntarios. Por eso cuando uno se acuesta, pues cambia de posición, algunas veces amanece uno de cabeza, y cuando está haciendo calor, pues se quita la cobija, todo. Imagínense en una cirugía que un paciente solamente lo vayan a dormir, pero que no se inhiba aquellos reflejos motores, va a estar moviéndose durante la cirugía, lo cual pues no sería conveniente. Entonces, ¿qué es lo que se busca a nivel quirúrgico? Que haya una relajación muscular, pérdida de los reflejos autónomos, como lo mencionaba anteriormente, analgesia para que no sienta dolor y ansiólisis, es decir, para que no esté con signos de ansiedad durante el preoperatorio y también el posoperatorio. Entonces, estos serían los efectos generales de los anestésicos a nivel general: relajación muscular, pérdida de reflejos autónomos, analgesia y ansiólisis. Todos estos efectos facilitan la realización segura e indolora del procedimiento quirúrgico, que es donde vamos a utilizar este tipo de tratamiento. También hay que diferenciar y hay que conceptualizar lo que nos referimos con analgesia y lo que es anestesia. Bueno, con la analgesia pues ya lo hemos visto anteriormente, hay un taller con respecto a esto, con los analgésicos de tipo opioides, en donde es el proceso que implica una inhibición específica de la sensibilidad al dolor, ya sea mediante recursos farmacológicos o también utilizando técnicas y procedimientos analgésicos, por ejemplo, como un bloqueo regional. En el caso de la anestesia, es el bloqueo de los impulsos nerviosos que afecta siempre a la conducción de los estímulos dolorosos que se conducen por las fibras superficiales de los nervios y pueden ser de diferentes tipos. General, la que estamos viendo ahorita, también hay una a nivel regional y otra a nivel local. Dentro de las etapas de la anestesia podemos distinguir 4 periodos, los que pueden ver ahí. Una de inducción analgesia es al inicio, en donde se va a provocar una inducción de aquellos estímulos nociceptivos que se van a ver inhibidos.
el dolor. También está excitación o delirio, que esto es cuando ya hay ciertas alteraciones a nivel cardiovasculares y también a nivel respiratorio. En esta etapa ya comienza aquella etapa de relajación muscular. En la etapa o periodo número 2 hay que tener bastante cuidado porque es donde se dan muchas veces aquellos tipos de complicaciones que se dan durante la cirugía. ¿Por qué? Porque en este caso, al haber una relajación muscular, puede haber algún laringoespasmos, puede también haber en este caso una regurgitación del contenido gástrico, lo que puede propiciar en el paciente una neumonía aspirativa. Entonces, por eso es importante en este periodo tener una vigilancia muy precisa con respecto a cómo se está monitorizando el paciente para evitar complicaciones y que puedan originar pues que hayan otras cosas. También es de considerar que en el preoperatorio se debe de pedirle al paciente que no consuma alimentos. No sé cuántos de aquí alguna vez se han sometido a alguna cirugía. Sí. Vaya, vamos a ver. Ahí al compañero. Dígame, ¿de qué tipo fue su cirugía? De rodilla. No fue a nivel general su anestesia. ¿Quién ha recibido anestesia general? ¿De qué tipo fue su cirugía? Apendicitis, ¿verdad? Fue una apendicectomía. ¿Complicada o no complicada? No complicada. Entonces la durmieron toda, por decirlo así. ¿Y usted comió antes de la cirugía? No, la tenían nada por boca, ni agua. ¿Por qué? Pues como mencionábamos, en este periodo de la excitación es donde comienza aquella relajación muscular. Imagínense si yo antes de la cirugía tomo agua, como, y ya en este periodo que hay una relajación y que puede haber una regurgitación del contenido gástrico, del agua que yo tomé, de la pupusa que yo me comí antes de entrar al quirófano, esto puede obstruir las vías respiratorias, inclusive llegar al pulmón y provocar una neumonía aspirativa. Por eso es que siempre se le dice al paciente, nada por boca. Y cuando ustedes ya estén en el externado, lo van a ver dentro de las indicaciones y también como interno, que también, bueno, antes, cuando uno pasaba las indicaciones en el internado, siempre tenía que ver estos pacientes como prioridad para que no estuvieran comiendo ni tomando nada. Y hacerle énfasis a la familia, porque hay familiares que le dan de escondida al paciente alimento, ¿verdad? Porque le tienen lástima, pero no saben de que también hay que tener consideración con respecto a esto. Entonces, por eso es que se pone nada por boca al paciente en una cirugía previa, que se hace una anestesia general, porque durante este periodo, cuando ya comienza esa relajación a nivel muscular, puede haber esa regurgitación. En el periodo 3 o anestesia quirúrgica propiamente dicha es cuando ya está inhibido todas aquellas percepciones sensoriales del paciente, ¿verdad? A nivel analgésico, también de la relajación muscular. Y tenemos aquí el periodo número 4, que es la parálisis vulvar, que ya esto hay que tener bastante cuidado si uno puede tener un exceso de la anestesia, lo que puede provocar que si ya hay una afectación a nivel vulvar, esto nos puede dar una parálisis. ¿Qué nos puede dar? Si hay una afectación a nivel vulvar, del bulbo. No. Si yo entro durante una anestesia general, en el periodo 4, donde hay una parálisis vulvar, en el bulbo raquídeo, ¿qué va a pasar en el paciente? Un paro respiratorio, muy bien. Entonces, eso hay que tener cuidado durante esta etapa porque el paciente puede entrar en una depresión respiratoria y esto puede provocar la muerte. Entonces, durante la preparación operatoria, como habíamos dicho anteriormente, hay que considerar todo esto, ¿verdad? Todos aquellos efectos que se dan durante esta etapa, especialmente de la relajación muscular, para evitar que haya alguna regurgitación del contenido gástrico. Y el intraoperatorio hay que estar vigilando todos los signos vitales, la presión, la frecuencia respiratoria, la saturación, para evitar que el paciente pueda entrar en un periodo de parálisis vulvar y que esto nos pueda dar una depresión respiratoria, un paro respiratorio y por ende el paciente pueda tener complicaciones. Vale. Entonces, siempre cuando
se va a operar, siempre está ahí. Bueno, imagínense que el cirujano, esto es de ilustración, ¿verdad? No es que los cirujanos sean así, ¿verdad? Pero, cirujano, podemos iniciar, y el anestesiólogo, a ver, ponle, doc, ¿verdad? Y lo pellizca ahí, así como apocalipto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque uno tiene que verificar que el paciente ya no tenga aquella sensación nociceptiva, o imagínense que cuando uno esté ahí operando, el paciente se pueda mover o quejarse, entonces no hubo una buena aplicación de la anestesia y uno tiene que parar. Entonces, por eso siempre en la sala de operaciones no solamente está el cirujano y la enfermera, sino que también está el anestesiólogo. Entonces, en nuestro país están los anestesistas, que son aquellos que estudian esa licenciatura que hay aquí en la facultad, pero también están aquellos médicos que se especializan en anestesiología y que son los que también deben de monitorizar que todas estas etapas de la anestesia tengan un feliz término y evitar que el paciente pueda tener una complicación durante el preoperatorio, el intraoperatorio y el posoperatorio. Y como mencionábamos anteriormente, aquí en este cuadrito que está en Golan, tenemos las diferentes fases, ¿verdad? La primera fase de analgesia, en donde también comienza una anestesia, una amnesia, la de excitación, donde está una conducta combativa, como le mencionaba anteriormente, inicia aquella relajación muscular, pero también puede haber, en este caso, algún tipo de regurgitación a nivel gástrico. La anestesia quirúrgica, que es la etapa 3, donde hay una inconsciencia, la disminución del movimiento ocular, y en la depresión vulvar, como se mencionaba, hay un paro respiratorio, paro cardíacos y también hay movimiento ocular. Entonces, todos estos parámetros uno debe de vigilarlos durante la cirugía y también posterior a la misma para ver si hay una recuperación adecuada de la misma. Entonces, vemos aquí de que estas 4 etapas, la que tenemos de llegar principalmente es esta, la anestesia quirúrgica, en donde ahí está la intervención de todos los procedimientos que se van a hacer, pero en el caso de la fase 4 hay que tener bastante cuidado porque podemos inducir, si nos pasamos de la anestesia, que haya una depresión respiratoria o un paro cardíaco. Dentro de los tipos de anestesia general tenemos la anestesia inhalatoria, que esta requiere la administración de concentraciones elevadas de anestésicos, ¿verdad? Que estos pueden ser opioides, relajantes musculares, la combinación de los mismos, porque durante la anestesia se necesita que haya una relajación muscular, que puede también ser como el rocuronio. También necesitamos de que haya una analgesia donde se utilizan analgésicos opioides, y también está la anestesia total intravenosa, que es la más utilizada, que es una administración conjunta de un hipnótico, un analgésico opioide y un relajante muscular. Y la anestesia balanceada es la combinación de las dos anteriores, tanto inhalatoria como intravenosa, en donde también se utilizan fármacos opioides como analgésicos y relajantes musculares, como mencionaba el rocuronio o el pancuronio, y la más utilizada ahorita a nivel de cirugías. Entonces vemos que hay 3 tipos de diferentes anestesias generales: inhalatoria, intravenosa y balanceada, pero siempre van a ir combinados. Un fármaco que nos ayuda a inducir al sueño, un hipnótico, un analgésico de tipo opioide y un relajante muscular. Bueno, tenemos aquí una tablita que está en Velázquez, si no me equivoco, en donde menciona que el acto anestésico quirúrgico está compuesto por las fases de preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio. En el preoperatorio hay una relación importante que hay entre el especialista, el anestesiólogo, y también el paciente. Este recibe información sobre las acciones que se llevarán a cabo durante el acto anestésico, y en el intraoperatorio se induce la anestesia en el paciente consciente, previa monitorización, y se realiza la intervención quirúrgica. Y en el posoperatorio el paciente es vigilado estrechamente, controlando las constantes vitales, la conciencia y el dolor posoperatorio. De los tipos de anestesia que hay ahorita, hay un agente inductor intravenoso empleado, y también hay diferentes fármacos que se combinan, como mencionábamos anteriormente: un hipnótico, un analgésico tipo opioide y un relajante muscular. Entonces, hay 3 etapas: el preoperatorio, en donde se le informa al paciente qué tipo de anestesia se le va a aplicar,
y también se le debe sacar el consentimiento informado, muy importante, en donde hay una relación entre el médico y el paciente, el intraoperatorio, que ya cuando se está operando y hay que estar también monitorizando todos los constantes vitales del paciente para evitar que entre a una depresión vulvar, y en el posoperatorio, cuando ya se va a la recuperación, se saca al paciente, ahí ya interviene también el médico. Bueno, en nuestro caso sería los externos, los internos, que cuando sale del quirófano le dicen a uno, vaya, te vas a la recuperación, y uno tiene que monitorizar todos esos pacientes, tomándole los signos vitales, viendo también el Glasgow, viendo también si no hay algún tipo de presión respiratoria, reportándolo, porque también esta etapa es muy importante. No solamente es el hecho de que ya le saqué el apéndice al paciente, ya lo suturé, que salga. No, también viene una etapa de recuperación en el posoperatorio, durante es muy importante ver todas estas constantes que lo tenemos que hacer. Bueno, en los hospitales privados pueden ser los monitores, pero en el caso de los hospitales escuela donde nosotros rotamos, ahí viene el componente del estudiante de medicina, que es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno sale de sala, uno tiene que monitorizar a su paciente y ver de que no haya nada, ¿verdad? Tomarle los signos, para 15 minutos después, media hora, 1 hora, 2 horas, y ya cuando el paciente ya está totalmente recuperado, consciente, pues esto ya pasa al área de hospitalización para posteriormente dar el alta. Entonces, muy importante ver de que el acto quirúrgico no solamente es el hecho de ir a rajar a la persona, sino que también hay una etapa de preparatoria con el anestesiólogo, y posteriormente de la cirugía viene el monitoreo por parte también del personal de salud para evitar cualquier tipo de complicación. Y bueno, lo que le mencionaba anteriormente, ¿verdad? Cuando muchas veces ha pasado esto, y nos ha pasado, no sé si aquí a los colegas, al doctor Navarro o al doctor Miranda les pasó alguna vez, al doctor Cran, de algún paciente que ya se le había dado de comer y estaba programada una cirugía. Entonces el paciente llega a algún familiar, le dan alguna Coca-Cola, algún pan, alguna pupusa, y cuando ya se va a sala de operaciones dice que ha comido algo. Entonces, ¿qué hace? Uno tiene que suspender la cirugía, porque si no puede entrar el paciente, como mencionábamos anteriormente, ya en la etapa intraoperatoria, en algún tipo de regurgitación del contenido gástrico y una aspirativa. Entonces, muy importante que ustedes como estudiantes de medicina, y cuando vayan a rotar a los hospitales y pasen por las diferentes áreas quirúrgicas, tengan también que observar que el paciente esté nada por boca y que no tome nada, ni agua. Los pacientes se quejan porque dicen, mire, es que no he tomado agua desde ayer, y muchas veces pasa que hay pacientes con cirugías electivas y le dicen, vaya, hoy va a pasar a sala, no coma nada, pero al final ya no hay sala, el cirujano no llega, entonces suspenden la cirugía y dice, bueno, mañana lo vamos a operar porque mañana sí, ya hay sala, y se vuelve nuevamente a una etapa de ayuno. Y hay muchas personas que están así esperando su cirugía, y en esta cancelación o no del procedimiento quirúrgico tienen que estar en ayuno. Los pacientes se quejan y es entendible, pero también uno debe de explicarle de que no pueden estar comiendo nada ni tomando nada, porque pueden poner en riesgo su salud, su vida, porque puede llegar a ser una aspirativa. Entonces, especialmente cuando es una cirugía a nivel abdominal, hay que tener bastante cuidado de que el paciente no coma nada. Si come algo, pues hay que avisarle al cirujano y se suspende. De entre los fármacos anestésicos inhalatorios, son aquellos que tienen propiedades físico-químicas que predicen su comportamiento. Hay diferentes parámetros que hay que ver, como el coeficiente de partición aceite-agua, que predice la potencia, ¿verdad?, con respecto a la liposolubilidad del anestésico que se va a administrar. El coeficiente de partición sangre-gas, que predice el índice de inducción, es decir, entre cuándo va a tardar el paciente para que haya una inducción propiamente de todos estos parámetros de analgesia, anestesia, amnesia, y también de la relajación muscular que se busca. Las sustancias que se absorben por vía pulmonar son los gases y los líquidos en estado gaseoso, y el mecanismo de absorción es por vía pasiva, siguiendo las leyes generales de los gases. Entonces, como vemos aquí, dentro de los índices principales que hay que valorar de un anestésico inhalatorio están los coeficientes de
aceite-agua, ¿verdad?, que eso aumenta con la liposolubilidad del fármaco, y también del coeficiente de partición sangre-agua, que ya tiene también que ver por ejemplo, el contenido graso que tiene el paciente, ¿verdad?, si un paciente obeso o no, y todo esto va a determinar la potencia del fármaco y también el tiempo de inducción que se da de la anestesia. Dentro de los agentes inhalatorios tenemos de los principales el óxido nitroso, el isoflurano, el sevoflurano y el deflurano. El óxido nitroso es de baja potencia y poco soluble, y por tanto la inducción y el despertar son rápidos y analgésicos, es decir, que no tiene dolor. Es característico en la anoxia transitoria y suele ser bastante contaminante a menos que se disponga de sistemas de extracción. El isoflurano es un agente anestésico derivado del éter y de inducción rápida, potente vasodilatador y no hepatotóxico. Y el sevoflurano es un derivado del éster y es un excelente inductor por su rapidez, broncodilatador y nefrotóxico por la presencia de productos de degradación. El deflurano, de estructura similar al isoflurano y sevoflurano, es depresor cardiorrespiratorio y irritante de las vías respiratorias. Entonces vemos acá que dentro de los diferentes tipos de anestésicos inhalatorios, algunos que son nefrotóxicos, otros hepatotóxicos, otros que tienen una buena seguridad, pero que también uno que hay que valorar, como son anestésicos inhalados, ¿verdad?, que puede haber algún tipo de complicación a nivel pulmonar que puede irritar las vías respiratorias, y hay que tener bastante cuidado con estos. Y como mencionaba anteriormente, que cuando esta absorción se da por vía pasiva, porque es un gas, ¿verdad?, entonces esto también tiene que ver bastante con la vascularidad que hay a nivel pulmonar, y que también pues haya una buena circulación en esa zona para que la absorción sea mayor. Y como vamos a ver posteriormente, todo esto viene bajo el coeficiente que tiene que ver con el gas y el aire. Después también viene otro que es con el aceite-agua, y eso también nos va a afectar con respecto, como menciona aquí en esta parte, que su acción es rápida, por ejemplo en el caso del sevoflurano. ¿Por qué? Porque en este caso ya ese tipo de coeficiente que nos ayuda al tipo de inducción que sea más rápido, como mencionábamos anteriormente, en el caso del coeficiente de partición sangre-agua, nos va a ayudar a que el paciente tenga una inducción más rápido de la anestesia, pero también nos va a determinar que haya mayor presencia de ese anestésico posteriormente de la cirugía, por ejemplo, a nivel del tejido adiposo. En pacientes que tienen mucha grasa, pacientes obesos, ya el proceso de recuperación posterior al proceso quirúrgico va a tardar más, y esto pues hay que tener bastante cuidado porque nos va a generar en el paciente que haya una relajación mayor prolongada a nivel muscular, y también pueden llegar a tener esta resaca posterior a la cirugía. Bueno, aquí solamente tenemos la estructura química de aquellos anestésicos inhalados, como mencionábamos anteriormente: el enflurano, el sevoflurano, el cloroformo, el deflurano, y la clasificación de los anestésicos generales inhalatorios, aquellos que son líquidos volátiles como los éteres, como el éter dietílico, los fluorados como el metoxiflurano, el enflurano, el isoflurano, los hidrocarburos halogenados como el cloroformo y el halotano, y los gases anestésicos como el óxido nitroso, el ciclopropano y el xenón. Bueno, dentro de los anestésicos inhalados tenemos diferentes fases que van a determinar que haya una buena administración de estos fármacos, que tengan la potencia adecuada y especialmente que tengan la fase de inducción adecuada para el proceso quirúrgico. Entre la fase pulmonar está que la presión parcial alveolar sea satisfactorio y que depende de varios factores, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ahí el coeficiente de partición aire-sangre. También tenemos la concentración alveolar mínima que se da a nivel pulmonar, y es aquella que nos determina que en un 50% de los pacientes esa inducción sea la adecuada y de manera rápida.
En el caso de la fase de distribución, hay 3 factores distintos que nos ayudan a que el fármaco sea adecuadamente distribuido: el aporte sanguíneo a los órganos, el coeficiente de tejido-sangre y la concentración de anestésico en la sangre arterial. En la fase de eliminación, se produce cuando la presión parcial de la sustancia en el aire es inhalado, es igual a 0, y se establece un gradiente de concentración tejido-sangre, sangre-aire alveolar y aire alveolar-atmósfera. En este caso, es el caso contrario de la fase pulmonar, ¿verdad? En este caso, aquí lo que nos interesa, que como es un gas, que haya una buena absorción a través de la vía pasiva y que esto pues a través de la circulación pulmonar se vaya a distribuir por todo el cuerpo, especialmente a nivel del sistema nervioso central. Pero en el caso de la eliminación es cuando ya se quiere sacar ese anestésico del cuerpo y que también va a ser a nivel respiratorio. Pero como vemos aquí, también es importante el gradiente de concentración tejido-sangre, y que es muy importante, como mencionaba anteriormente, en pacientes que son obesos, en donde estos anestésicos con alta liposolubilidad se van a ver concentrados y se va a tardar mucho más en que el efecto anestésico desaparezca. Entonces es muy importante también esta fase de eliminación, pues como veíamos anteriormente, algunos si son nefrotóxicos, otros son hepatotóxicos, algunos son de acción rápida, otros de una acción más intermedia, pero todos, al hacer liposolubles, esto va a hacer que en pacientes con alta cantidad de grasa haya un remanente de este fármaco, lo que va a provocar que la fase posoperatoria o de recuperación sea mucho más lenta. Dentro de los 3 conceptos propios de cada agente para el manejo están el coeficiente de partición sangre-gas, aceite-gas y la concentración alveolar mínima. Como mencionábamos aquí, en la concentración alveolar mínima es aquella concentración que alcanza el anestésico en el 50% de los pacientes anestesiados y que va a tener una buena inducción rápida del anestésico. En el coeficiente de partición sangre-gas, esto se va a dar a nivel de la absorción de este medicamento a nivel de la fase pulmonar para su adecuada distribución, y en el caso de la partición aceite-gas se va a dar más que todo a nivel de los tejidos, a nivel del tejido cerebral, que tiene alta cantidad también de concentración grasa, también a nivel muscular, que tiene menos concentración, y especialmente en el tejido adiposo, en donde sí va a haber una mayor concentración y por ende, por la liposolubilidad de estos medicamentos, no se va a degradar tan fácilmente y esto nos va a originar algún tipo de complicaciones o de toxicidad en ciertos casos. Entonces la potencia anestésica también se ve reflejada por 3 parámetros importantes: en la rapidez del comienzo de acción del fármaco, la profundidad de la anestesia lograda en el fármaco en relación con la narcosis o la relajación muscular, es decir, que este anestésico cuánto nos va a dar de nosotros de ese poder hipnótico y que nos va a dormir rápido, y que haya una buena relajación muscular, pues como les mencionaba anteriormente, en el caso de la anestesia balanceada, que ya está combinando la anestesia inhalatoria y también la intravenosa, donde se utiliza no solamente un fármaco analgésico opioide, sino que también un relajante muscular, para que de esta manera pues se logre toda la inhibición de esas sensaciones periféricas que tiene el paciente, y también para evitar pues que haya movimientos involuntarios durante la cirugía. La concentración del fármaco requerida para abolir la respuesta a un estímulo quirúrgico estándar, es decir, que no haya dolor, ¿verdad?, que no haya esa sensación, o que el paciente muchas veces pueda estar consciente dentro de la cirugía y pueda experimentar un dolor, pero el paciente no se puede mover, porque se pueden dar también esos casos que el paciente puede tener una conciencia dentro de la cirugía, puede que esté, digamos, totalmente relajado, pero todavía está consciente. Entonces, en el caso del anestésico, no solo se va a buscar que el paciente esté relajado, sino que también totalmente el sistema nervioso central esté inhibido para que no sienta o no experimente a nivel consciente el procedimiento que se está haciendo. Por eso es que se mencionaba acá de que debe tener una buena relación con la narcosis, y
por ser un depresor del sistema nervioso central, que todas aquellas prestaciones sensoriales sean inhibidas y el paciente esté dormido, esté anestesiado y esté relajado. Sí. Aquí he mencionado uno, ¿dónde está? Está el óxido nitroso. Este sí, digamos, no tiene tanta toxicidad, es muy seguro. Ya los demás, por ejemplo el deflurano, que sí tiene más efectos adversos, pero el óxido nitroso es muy bueno porque en este caso, como vemos aquí, solamente da este cuadro de anoxia transitoria, pero digamos no tiene esos efectos secundarios como en el caso de los otros, que puede ser un potente vasodilatador y el paciente puede entrar, digamos, en una hipotensión, o que también pueda tener algún problema respiratorio por lo mismo, o en este caso también, como en el caso de deflurano, que por ser una sustancia irritativa a nivel de las vías respiratorias puede provocar también que posteriormente el paciente pueda tener problemas respiratorios, por ejemplo, después de la cirugía, por la misma sensación quemante a nivel de la mucosa puede presentar algún broncoespasmos. Bueno, entonces los agentes anestésicos inhalatorios, los gases volátiles y los líquidos también, en un estado gaseoso se absorben por difusión pasiva, como mencionábamos anteriormente. Hay tres etapas: la etapa pulmonar, también tenemos la etapa de distribución y por último la etapa de eliminación. No, en este caso vayan el deflurano, como ya tiene menos, ¿dónde está? Ya no tiene mucha aplicación, ¿verdad?, a nivel quirúrgico, ¿verdad? Los que más se utilizan serían el alotano, el enflurano, el sevoflurano y el óxido nitroso, pero en el deflurano sí, digamos, por la misma efecto secundario de esa irritación a nivel de los tejidos pulmonares, pues ya no se utiliza. Muy bien, cada agente anestésico presenta unos coeficientes de partición sangre-gas y aceite-gas y una concentración alveolar mínima específico, los que mencionábamos anteriormente, que son aquellos parámetros que van a ayudar a la buena distribución e inducción de este fármaco a nivel anestésico. El coeficiente de partición sangre-gas indica la solubilidad en sangre del fármaco. El coeficiente aceite-gas es un índice de potencia del anestésico y la concentración alveolar mínima es un parámetro que expresa la dosis anestésica y permite definir el grado de profundidad anestésica, como mencionábamos anteriormente, ya que en el caso de la concentración alveolar mínima es aquella concentración que hay a nivel pulmonar, a nivel alveolar, que en un 50% de los pacientes va a haber una buena inducción de la anestesia. Entonces, este pedazo es muy importante para la comprensión de cómo está actuando estos tipos de fármacos. Por ejemplo, en el sangre-gas es la solubilidad, porque pasa, ¿verdad?, a nivel sanguíneo cuando traspasa de manera pasiva los alveolos. En el caso de coeficiente aceite-gas es de la potencia, porque esto ya va a ver con los tejidos, ¿verdad?, por su alta liposolubilidad. Y en el caso de la concentración alveolar mínima es la dosis anestésica, porque es lo que se espera que este fármaco tenga una buena inducción en los pacientes, al menos en un 50% de los pacientes quirúrgicos. Dentro de la farmacodinamia de los anestésicos inhalados y los parámetros de administración, bueno, ya habíamos visto la concentración alveolar mínima, que es la presión parcial alveolar que bloquea el movimiento de respuesta a una incisión quirúrgica en un 50% de los pacientes. Índices terapéuticos y analgésicos, ¿verdad?, que tienen escarpadas curvas de dosis-respuesta y bajos índices terapéuticos definidos por la razón LP50 a la concentración alveolar mínima, como mencionábamos anteriormente, y aquí se define como que es aquella respuesta del medicamento que se da en un 50% de los pacientes para que haya un bloqueo de todas las sensaciones, que haya un bloqueo ya propiamente de la relajación muscular a nivel analgésico y anestésico en los pacientes. En el caso de la analgesia puede o no ocurrir una presión parcial más baja que la requerida para anestesia quirúrgica,
y la presión parcial a la que 50% de los pacientes pierde la nocicepción es la AP50. Entonces, en el caso de la AP50, pues es aquella propiedad en que ya el paciente ya no siente dolor, ¿verdad? El paciente ya no va a responder de manera dolorosa cuando se le esté haciendo una incisión a nivel quirúrgico, y estos son aquellos parámetros farmacodinámicos en los que va a tener bastante que ver este tipo de anestesia inhalatoria a nivel pulmonar, y también dependiendo de la dosis respuesta de este medicamento hacia sensaciones nociceptivas y también de relajación muscular en los pacientes. Bueno, aquí podemos ver, digamos, cómo sería para administrar el anestésico, ¿verdad? Que nosotros como médicos, pues digamos, no lo vemos tan directamente porque esto ya lo mira el anestesiólogo, pero podemos ver aquí que los diferentes tipos de etapas que se dan a nivel de sangre, a nivel de tejidos, a nivel pulmonar, y cómo esto se va a ver, digamos, influido por los diferentes tipos de coeficientes. Como mencionábamos, el de sangre, aceite, también el de aceite tejido, y también tenemos aquí a nivel de la presión de la concentración alveolar mínima, y cómo va a traspasar de flujo sanguíneo pulmonar a nivel sanguíneo al corazón y los diferentes tejidos, ¿verdad? Que no solamente es a nivel cerebral, sino que también a nivel muscular y en el tejido adiposo, como vemos acá, en donde por la alta liposolubilidad de este tipo de fármacos va a haber una mayor concentración en estos tejidos, donde hay mayor presencia de adipocitos, y especialmente en los pacientes obesos. Y la regla de Meyer-Overton, ¿verdad? Que también estaba mencionado en los objetivos, es el factor de predicción más confiable en la solubilidad del anestésico en aceite de oliva, y llamado coeficiente de partición aceite-gas. Como mencionamos al inicio, ¿verdad? En este caso, esto es lo que nos va a dar la potencia del fármaco, así como el otro coeficiente de partición aceite-aire nos va a dar a nivel sanguíneo, ¿verdad? Cuando hay una absorción a nivel pasivo a nivel del alveolo a la circulación pulmonar. En este caso, en la regla de Meyer-Overton, aquí es la solubilidad del anestésico dependiendo de este coeficiente de partición, y como este coeficiente de partición está directamente involucrado en la potencia del fármaco, entonces entre mayor sea este coeficiente de partición, entonces el efecto de inducción y de potencia del fármaco va a ser mayor. Entonces, la potencia de un analgésico aumenta en medida que lo hace su liposolubilidad, y las moléculas con alto coeficiente de partición aceite-gas son los anestésicos generales más potentes. Hay una estrecha correlación entre en la liposolubilidad, aceite-gas, y la potencia anestésica en 5 órdenes de magnitud. Entonces, vemos aquí que la regla de Meyer-Overton, también llamada coeficiente de partición aceite-gas, nos va a determinar la inducción y la potencia del fármaco, porque esto nos va a determinar de cuál va a ser aquella distribución que va a haber de el fármaco a nivel de los tejidos, especialmente por la liposolubilidad, y en aquellos tejidos donde hay mayor concentración de lípidos o tejido adiposo. Esta tabla está en en Golan, si no me equivoco, en donde vemos aquí los diferentes parámetros. Por ejemplo, la concentración alveolar mínima, que digamos el parámetro es el óxido nitroso, que tiene digamos 1 a nivel atmosférico, y la partición aceite-gas, que ustedes ven aquí, que va en variabilidad y que es mayormente con el enflurano y el isoflurano, en donde el aceite partición gas es mayor, pero especialmente en el alotano, ¿verdad? Como pueden ver aquí, de 224. Entonces, esto quiere determinar que entre el coeficiente de partición aceite-gas sea mayor, esto nos va a dar mayor potencia y también una inducción de la anestesia más rápida. Igual acá, vemos que por ejemplo la potencia, el coeficiente de partición, y vemos que por ejemplo aquellos fármacos como el isoflurano, el alotano, el óxido nitroso, el xenón,
van variando dependiendo de el coeficiente de partición y su potencia. Entre el coeficiente de partición aceite-gas, en el caso de la regla de Meyer-Overton, como mencionábamos, que es aquella que va a determinar tanto la potencia como la inducción de la anestesia sea mayor, entonces la potencia del fármaco va a ir aumentando. Y por ejemplo, en el caso del nitrógeno, ¿verdad?, que es un gas muy volátil y que también está a nivel atmosférico, vemos que tiene la unidad 1, ¿verdad?, el parámetro. Entre esta curva se va desplazando más a la derecha, nos va a provocar de que la potencia sea mayor del anestésico inhalatorio. Y la farmacocinética de los anestésicos inhalatorios: hay un modelo cardiopulmonar de la captura de los anestésicos desde los alveolos a la circulación y la distribución del anestésico de la circulación a los tejidos, que permite determinar el índice al que la presión parcial del anestésico se eleva dentro del sistema nervioso central. Y las características farmacocinéticas de un anestésico general ideal deberán ser que el fármaco provea una inducción rápida y placentera a la anestesia quirúrgica, es decir, que no haya ningún tipo de espasmo durante la misma, seguida de una fluida y rápida recuperación a un estado por completo funcional y consciente. Es decir, posterior al operatorio, en el posoperatorio, se desea que este fármaco ya tenga una fase de eliminación rápida y que por ende la fase de recuperación sea mejor, y que el paciente uno no lo tenga ni taquicárdico ni hipotenso, o que esté con una somnolencia prolongada posterior al operatorio. Entonces, si usted ve que un paciente, cuando usted lo está monitorizando, está hipotenso, tal vez está diaforético, está taquicárdico, o que el paciente no responde a estímulos dolorosos, que usted lo quiere despertar, le habla y el paciente no responde, entonces vemos de que la fase de eliminación de este fármaco no ha sido el ideal. Entonces, por eso es que también es importante el monitoreo posoperatorio, como mencionábamos al principio. Entonces, lo ideal de un fármaco inhalatorio tendría que ser que sea de inducción rápida, placentera, es decir, que no haya ningún tipo de espasmo durante el operatorio, y que también posteriormente la recuperación sea rápida. Y el modelo de captura y distribución del anestésico organiza los tejidos del cuerpo en grupos de características similares. Cada grupo puede considerarse un contenedor con una capacidad particular para un tipo de anestésico y un nivel particular de flujo sanguíneo que entrega dicho anestésico. Y hay 3 diferentes tipos de modelos de captura y su distribución: el grupo rico en grasas, el grupo muscular y el grupo rico en vasos, Entonces, estos son los 3 tipos en donde se va a ver el modelo de captura y cómo va a influenciar tanto la vascularidad, el contenido también de tejido muscular y del tejido adiposo para el proceso de la absorción, de la distribución y posteriormente de la eliminación de este anestésico inhalado que se está administrando. Entonces tenemos aquí que el grupo rico en vasos está el cerebro, el hígado y el riñón por su alta vascularidad, el grupo muscular, los músculos, la piel, y en el grupo graso tenemos también pues, el tejido adiposo, la grasa. Hay otro grupo que digamos no se menciona totalmente porque su porcentaje es muy pequeño, que es el grupo también pobre en vasos, como el caso del hueso, el cartílago, los ligamentos. Entonces vemos aquí que dependiendo del grupo tisular que estamos viendo a nivel vascular, a nivel del músculo, a nivel graso, el gasto cardíaco se va a ver disminuido, y donde hay pocos vasos, como ustedes pueden ver, es mínimo. Entonces casi siempre por eso no se ve en el modelo de captura, sino que especialmente estos 3 primeros. La ventilación induce al anestésico de los alveolos y hay un equilibrio entre la entrada y salida fija a nivel de la presión alveolar, lo que nos da la concentración mínima alveolar, lo que hablamos al principio, y la captura en la corriente sanguínea remueve el anestésico de los alveolos. Es decir, como es una difusión pasiva que se da por este gas a nivel de los alveolos hacia el torrente sanguíneo, vemos acá más que todo cómo sería ese modelo, ¿verdad?, que hay a nivel pulmonar. Entonces, hay una mayor vascularización, entonces esta captura va a ser mucho mayor. Y por eso también, en la fase de eliminación que mencionábamos, que era como la reversa de la fase pulmonar, entonces, hay una mayor captura
a nivel vascular, y si este tejido, por ejemplo el tejido graso que tiene poca vascularización, se va a ver influenciada la fase de eliminación, por lo que va a ser mucho más lenta. Y vemos acá, digamos, esta tabla que está también en Golan, de los coeficientes de tejido sangre, ¿verdad?, de los diferentes tipos de anestésicos, ¿verdad?, a nivel del cerebro y sangre, que sería aquel grupo rico en vasos a nivel muscular, y el tejido grasoso propiamente dicho, y de los diferentes anestésicos y cómo está su coeficiente con respecto a los diferentes tipos de tejido. Y vemos que en el caso del coeficiente a nivel de la grasa y sangre, por ejemplo el tejido adiposo, es mucho mayor este coeficiente en todos estos tipos de anestésicos. ¿Por qué? Porque tienen una alta liposolubilidad, por lo que van a tener bastante afinidad con este tejido. Y en el caso de aquellos grupos de ricos en vasos, se van a ver que este coeficiente es mucho menor, porque como mencionamos, el modelo de captura es más rápido, pero a la misma vez va a ser mucho más rápida la eliminación del fármaco en estos tejidos, pero en estos se va a ver mucho mayor retardada. Y anestesia general inhalatoria, pues tenemos aquí que los agentes anestésicos inhalatorios, gases y líquidos volátiles, bueno, esto creo que ya lo vimos, ¿verdad? Sí, esto ya lo habían visto en otra diapo, creo que la repetí. Bueno, aplicación del modelo de captura. Los cambios en la ventilación y el gasto cardíaco pueden ser causados por el mismo anestésico general. Efectos en los cambios en la ventilación causan hipoventilación al deprimir el centro respiratorio medular, lo que hablábamos, que en la etapa 4 hay una depresión vulvar, por lo que puede haber también esta depresión a nivel respiratorio. La hipoventilación inducida por el anestésico establece un cortocircuito de retroalimentación negativa, es decir, que como va a haber poca ventilación, ¿verdad?, va a haber una una bradipnea. Esta hipoventilación va a hacer de que la fase de eliminación sea más prolongada, mucho más tardada, el fármaco va a estar más concentrado, va a permanecer más en el cuerpo, y esto va a dar un círculo vicioso, por lo que la fase de recuperación en el paciente puede tardar. Y por eso, como mencionábamos al inicio, hay que tener bastante cuidado con los diferentes tipos de fases, porque si el paciente ya entra en la fase 4, en la depresión vulvar, vamos a tener que el centro respiratorio se va a ver deprimido, va a haber una hipoventilación y, Dios no quiera, también un paro respiratorio. El efecto beneficioso de esta respuesta fisiológica es que la ventilación deprimida hace más lento el índice de elevación de la presión parcial alveolar, mientras que la perfusión sigue sacando anestésicos del pulmón al mismo ritmo, y la hiperventilación entrega el anestésico con más rapidez a los alveolos. Efecto de los cambios en el gasto cardíaco. Tenemos acá que cuando esto pasa al torrente sanguíneo, remueve el anestésico de los alveolos a un ritmo más lento. La depresión cardíaca inducida por anestésico se establece un circuito de retroalimentación positivo dañina en la profundidad de la anestesia, y el gasto cardíaco elevado aumenta la perfusión a los pulmones y acelera el equilibrio entre los alveolos y los tejidos. Por tanto, el gasto cardíaco aumentado hace más lenta la inducción. Efectos de la edad. Bueno, en este caso vemos que hay parámetros involucrados como la ventilación y el gasto cardíaco, que hacen que haya una mayor elevación acelerada de la presión parcial alveolar y una inducción más rápida en los niños que en los adultos. Y los efectos en los estados anormales, como un shock hemorrágico, la perfusión al sistema nervioso central puede mantenerse de cara a una disminución en el gasto cardíaco e hiperventilación, los cuales aceleran la elevación en la presión alveolar del anestésico. Y la fase de recuperación, en este caso, pues tenemos que tiene que ser rápida para que los pacientes puedan mantener sus propias vías respiratorias permeables cuanto sea posible, y la ventilación remueve el anestésico del torrente sanguíneo al aire exhalado, por lo que el aumento en la ventilación siempre acelera la recuperación. Bueno, en este caso, como en los pacientes quirúrgicos también se intuba, ¿verdad?, ahí vemos de que también están con una ventilación artificial, pero se espera que después de la extubación del paciente, él mantenga su ritmo respiratorio normal y no se vea deprimido. Entonces, esto también es parte de la recuperación de la fase postoperatoria de la anestesia.
En la mayoría de los casos, el metabolismo no es una ruta importante de eliminación anestésica, con excepción del alotano, porque el metabolismo puede representar el 20% de su eliminación. Bueno, entonces, siempre hay que, en el caso de la recuperación, hay que preguntarle al paciente, ¿verdad?, cómo está la conciencia, y como mencionábamos, hay que ver diferentes parámetros: la presión, la respiración, la oxigenación y también el estado de conciencia que tiene el paciente. Los anestésicos generales y adyuvantes son fármacos anestésicos inhalatorios, agentes anestésicos intravenosos, barbitúricos, el propofol, el etomidato y la ketamina. Dentro de los fármacos adyuvantes tenemos que aportan efectos adicionales deseables durante la cirugía, que no necesariamente son provistos por anestésicos generales, ¿verdad?, como mencionábamos anteriormente, ¿verdad?, que se involucran no solamente opioides, sino que también relajantes musculares y también hipnóticos, como las benzodiazepinas, los opioides, la combinación entre el fentanil y el dopiridol, y los antagonistas de receptores de acetilcolina nicotínica. Bueno, también está el fentanilo, ¿verdad?, que es otro tipo de fármaco adyuvante que se da durante la cirugía, y cuando le digan, mire, trae fenta, ¿verdad?, no es que le va a llevar una fanta al cirujano, sino que le va a llevar fentanilo. Son cosas que pasan, dice. Muy bien. Ya para ir finalizando, mecanismos de acción de los anestésicos generales. Está la hipótesis unitaria, ¿verdad?, como no hay un mecanismo de acción propiamente dicho, ¿verdad?, sino que hay diferentes modelos. En el caso de la hipótesis unitaria, esto nos dice de que solamente el fármaco anestésico va a hacer su acción a nivel del sistema nervioso central. Dentro de la hipótesis de la liposolubilidad, es que el sitio de acción hidrófobo de los anestésicos es la bicapa lipídica de la membrana celular. Y la hipótesis del volumen crítico propone que los anestésicos disueltos causan perturbaciones en las distintas propiedades físicas de la bicapa lipídica, como la fluidez. Pero a ciencia cierta, digamos, no hay un mecanismo de acción propiamente dicho o único que explica cómo es que se da la anestesia general en los pacientes. Bueno, dentro de la regla de Meyer y Overton postularon la teoría de un lugar de acción lipofílico y relacionaron la potencia del anestésico con la solubilidad lipídica. Entonces, en el caso de la regla de Meyer-Overton, es la que está basada en esta, en la hipótesis de la liposolubilidad, que digamos que es aquella que explica de mejor manera cuál es el efecto que hace el anestésico, aparte también de su potencia y de su difusión, y lo que investigó estos médicos, ¿verdad?, con respecto a la liposolubilidad de este tipo de fármacos. En la actualidad se piensa que los anestésicos generales ejercen su efecto en la transmisión sináptica y no en la conducción axonal. Una serie de receptores, como los canales iónicos dependientes de voltaje y los canales activados por ligando, como el GABA, el MNDA, se han considerado lugares específicos en los que se actuarían los anestésicos generales. Dentro de los efectos de los canales iónicos tenemos que tienen componentes pre- y postsinápticos que conducen a la anestesia, pero las acciones postsinápticas son dominantes. Los canales iónicos inhibitorios y excitadores activados por ligandos que son afectados por la acción anestésica pertenecen a dos clases subestructurales, como la familia cis-loop y la familia del receptor excitatorio del glutamato o MNDA. Las interacciones directas de anestesia y proteínas son responsables por los efectos de los anestésicos en los canales iónicos activados por ligando. Bueno, estos fármacos tienen abruptas curvas de respuesta a la dosis y bajos índices terapéuticos y carecen de antagonistas farmacológicos. La potencia de un anestésico general puede predecir simplemente por su coeficiente de partición aceite-agua, lo que hablábamos inicialmente, que es lo que va a determinar la potencia del fármaco. La farmacocinética de los anestésicos inhalados puede modelarse al asumir tres compartimientos tisulares, como que son los ricos en vasos, musculares y el graso.
y se pensaba que el sitio de acción estaba en las bicapas lipídicas y las interacciones directas con varios canales iónicos activados por ligandos. Como mencionábamos anteriormente, no hay una sola teoría que explique cómo funcionan los anestésicos, sino hay tres: la unitaria, aquella que ve por la liposolubilidad, y los que ven aquellos de los receptores, como veíamos anteriormente. En el caso de la liposolubilidad, pues lo explica la regla de Meyer-Overton, pero como vemos anteriormente, que también hay receptores que están involucrados en aquellas sensaciones inhibitorias, por ejemplo los canales iónicos, y también los receptores MNDA que están acoplados al receptor por ligando. Y estos son cuadros resúmenes que están en Golan para que los lean. Vale. También importante, ¿verdad? Ya para finalizar, porque hasta ya es lo último, hay que estudiar día con día, clase con clase, seminario por seminario, discusión por discusión los temas de farmacología, para que de esa manera no se acumulen los temas al final de cada unidad, de cada ciclo, porque si no después pues vemos ahí que hay mucha reprobación, y lo que se desea pues de que ustedes, aparte que pasen la materia, puedan aprender un poco más. Y aquí tenemos la bibliografía sugerida: la farmacología de Velázquez, capítulo 13, y los principios de farmacología de Golan, el capítulo 17. Y muchas gracias, aquí finalizamos, y ahorita tenemos seminario. No sé si el doctor Navarro tiene alguna indicación. No. Bueno, entonces gracias, y nos vamos a los salones para el seminario de este día.